Hola, soy Javier Puello, autor de Lucio Fulci, Autopresión cineasta, un libro que salió por primera vez en el año 2015 y que ahora Apple Heat vuelve a editar con una serie de contenidos adicionales de los que hablaremos en un momento. Se trata de mi primer libro en solitario. Yo antes había realizado algunas colaboraciones en libros colectivos, cuyas temáticas eran un poco cercanas al cine fantástico, y también había realizado pues, diferentes artículos y entrevistas a cineastas en varias webs, revistas, fanzines, incluso en algunos programas de radio, siempre, como digo, un poco hablando de ese cine que a mí me gusta consumir. Bueno, como su nombre indica, pues se trata de un recorrido por la trayectoria cinematográfica del director italiano Lucio Fulci. Lo que he intentado un poco es centrarme en toda su carrera, ¿no? Es verdad que hay muchos artículos en diferentes revistas, fanzines, etcétera, ¿no? Que hablan mucho sobre su cine fantástico, de terror o incluso a lo mejor sus incursiones, perdón, en el giallo. Pero he intentado, ya que Fulci empezó en los años 50 rodando, por ejemplo, comedias, westerns, o a lo largo de su carrera también ha incursionado en géneros como la ciencia ficción o el drama, pues como digo, he intentado dedicarle un poco el mismo espacio a todos sus films, ¿no? A todas sus películas, no solamente las fantásticas, que de alguna manera son las que más se conocen, ¿no? Las que más consumimos, yo también, ¿no? De alguna manera tal vez sean las que siempre hemos estado viendo, recuperando y hemos visto en diferentes festivales. Cuando recuperan películas de Fulci, pues casi siempre se habla de su cine fantástico, y yo lo que he intentado es un poco, como digo, abarcar toda su trayectoria. Y aparte de eso, he dedicado un capítulo final a diferentes entrevistas con profesionales que en algún momento de sus carreras han trabajado con Fulci, ¿no? Y de esta manera pues tenemos directores de fotografía, tenemos músicos, actores, actrices, guionistas, que de alguna manera pues, nos pueden contar una serie de anécdotas sobre cómo trabajaba Fulci, que de alguna manera esa era lo que a mí me interesaba saber, ¿no? Quería saber cómo dirigía a los actores, cómo era su postura en las salas de edición, cómo organizaba los sets, ¿no? Pues si trabajaba con storyboards, si no, etcétera, ¿no? Un poco quería saber cómo era su faceta de realizador, y gracias a los testimonios de todos estos entrevistados, a los cuales desde aquí les doy las gracias una vez más, creo que podemos descubrir unas cuantas cosas más sobre su faceta. Bueno, creo que lo fácil sería decir que va dirigido a todos aquellos aficionados y todos aquellos fans de Lucio Fulci, ¿no? Que por supuesto creo que los que conocen su obra y han visto sus películas, creo que podrán disfrutar con la lectura, ya que he intentado introducir diferentes anécdotas, poder contextualizar cada uno de sus proyectos, ¿no? Cada uno de sus films, y como decía antes, pues con anécdotas a diferentes profesionales que trabajaron con él. Creo que a todos los que les gusta Fulci pues les va a gustar poder conocer ciertas anécdotas y ciertos detalles de su obra, ¿no? Pero me gustaría pensar que el libro lo puede leer cualquier persona que le guste el cine, ¿no? Porque de alguna manera, dado que Fulci empezó su carrera en los años 50 dirigiendo cortometrajes y la finalizó en los años 90, creo que al haber abarcado diferentes géneros populares se hace un poco un repaso también sobre la trayectoria no solamente de él, sino de lo que es ese cine popular italiano y en consecuencia ese cine europeo, porque claro, Fulci pues también trabajó en muchas coproducciones, ¿no? De hecho, por ejemplo, con España hizo diferentes películas en formato de coproducción. Por lo tanto, creo que se hace un poco a lo largo del libro un repaso ya no solamente a su carrera, sino a todo aquel un poco, creo que de alguna manera se contextualiza cómo se trabajaba pues un poco en los años 70, 80 en estos géneros populares, ¿no? Por ejemplo, pues cuando hablamos de cómo Fulci incursionó en el género policíaco, pues he intentado contextualizar un poco lo que era el género en ese país en ese momento, ¿no? Del mismo modo en el giallo, o por ejemplo cómo surgieron aquellas comedias musicales en las que también él tuvo tanta importancia. Bueno, como comenté antes, el libro vio la luz por primera vez en el año 2015.
de la mano de la editorial Tyrannosaurus Books. En aquellos años, esta editorial estaba sacando diferentes libros centrados en cineastas como Peter Jackson o Rob Zombie, por ejemplo. Y entonces yo conocía a los editores y entre charlas un poco nos apetecía hacer algún proyecto juntos. Y como Fulci siempre ha sido uno de mis cineastas favoritos, el día en cuanto les comenté la idea de poder continuar en esta colección de libros centrados en cineastas con uno sobre Lucio Fulci, pues la verdad es que les gustó la idea porque a los editores pues también les gustaba mucho el cine de Fulci y les parecía interesante esta propuesta de realizar, como decía antes, un repaso a toda su trayectoria y no solamente a las películas de terror, ¿no? Y luego, pasados los años, pues contacté con la gente de Applehead que estaban rescatando diferentes libros precisamente de esta editorial, de Tyrannosaurus, ¿no? Y creo que fue con Pedro, a raíz de una entrevista que le hice a Pedro, precisamente por uno de los libros que él había hecho para Applehead, que salió la idea de poder hacer una nueva edición de Fulci, ¿no? Y a mí me gustó mucho la idea porque evidentemente, pues por dos razones, ¿no? Una, porque puedes aprovechar para corregir a lo mejor diferentes errores que pudieran haber o a lo mejor arreglar algunas cosillas. Y por otro lado, pues hacer una edición nueva en color y con una serie de contenidos adicionales que creo que también pueden ser siempre interesantes. Bueno, evidentemente se ha escrito ya mucho sobre la faceta y sobre la figura de Lucio Fulci, ¿no? Tanto libros como artículos en diferentes revistas, fanzines o incluso podcasts. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el libro que hizo Rubén Higueras o el libro que hizo Romagnoli. Creo que se han escrito diferentes libros también centrados en cine de zombies, en cine giallo. Digamos que la faceta de Fulci ha estado presente en muchísimas publicaciones. Lo que significa que aportar algo nuevo siempre es complicado. Lo que he intentado un poco es, como decía antes, realizar un repaso a toda su trayectoria. Ya he dicho que hay muchos libros y muchos artículos que se centran, digamos, de alguna manera solamente en su faceta fantástica, y yo he intentado un poco cubrir toda su filmografía. Y por otra parte, creo que lo interesante que sí que he podido aportar es una serie de testimonios con profesionales, como decía antes, que han trabajado a lo largo de su carrera con Fulci, ¿no? Y esta nueva edición, precisamente, pues tiene entre sus contenidos adicionales, tiene dos entrevistas que no estuvieron en la primera edición, que son con el guionista Antonio Tentori y con el músico Fabio Frizzi. Y una vez más les doy las gracias y creo que con sus testimonios pues cuentan una serie de anécdotas que nos van a hacer un poco descubrir cómo era un poco esa faceta laboral que tenía Fulci, ¿no? Cómo trabajaba pues, con el músico, cómo trabajaba los guiones, etcétera, ¿no? Creo que es interesante y, como digo, pues les agradezco también a Fabio Frizzi y a Antonio Tentori que hayan querido participar. Y también he incluido un capítulo adicional centrado en los documentales que hablan sobre la trayectoria de Fulci, ¿no? Aprovechando que hace unos 2 años más o menos pude ver en el Festival de Sitges el documental Fulci for Fake, que es una película que a mí personalmente me encantó y que, como digo, un documental de 2019, lo que significa que Fulci siempre puede ser tema de debate y aportar nuevos testimonios y nuevas anécdotas para los aficionados. De alguna manera creo que es interesante y puede incluso, de alguna manera, se podría comparar con el hecho de que ahora aparezca nuevamente esta edición del libro. Bueno, creo que esta es la pregunta un poco más complicada, ¿no? Pues el hecho de por qué creo que la gente debería comprar el libro. Yo lo que puedo decir es que se trata de un libro que a mí personalmente me gustaría leer. He intentado hacer, desde luego ese era un poco mi objetivo, hacer un libro con el que yo esté satisfecho y un poco siguiendo la línea de otros autores que a mí siempre me han gustado y un poco hacer un poco para que sirva de ese ejercicio que hemos hecho todos alguna vez de descubrir la filmografía de un cineasta y tener un libro al lado que nos pueda servir un poco pues, para contextualizar y para descubrir anécdotas o para conocer diferentes detalles de esas películas concretas, ¿no? Entonces creo que de alguna manera me gustaría pensar que este libro sobre Lucio Fulci pues, podría servir para eso, ¿no?
Y también, pues claro, yo creo que a todos los que son aficionados a Fulci, yo creo que les puede gustar, ¿no? Porque siempre creo que es interesante conocer, como decía, los testimonios de aquellos que intervinieron en aquellas películas, o creo que puede ser interesante, como decía, contextualizar todo ese cine y poder ver no solamente las películas que hacía él, sino, como decía antes, ¿no? He intentado hacer un repaso de los diferentes géneros en los que él ha participado y creo que puede ser un ejercicio interesante de cara al lector.